Muy buenas tardes, Ángeles, como siempre, gracias por todo tu apoyo. Sin ti no sería posible esta parte de Todos, Copas, todos somos parte de, así que de si tú verdad. no estuvieras tampoco sería posible. Bueno, Ujú. hacemos buen equipo. Sí. Este, Rosario, bienvenida. Profe, muchas gracias por haber aceptado pues darnos esta pequeña orientación que para nosotros es grandísima. Eh, Pues nosotros somos Ecopaz, somos equipos y comunidades que trabajamos para bajarle dos rayitas a la violencia. Y yo creo que el ser humano, al ser un ser racional, pues entendemos esa parte de bajarle dos rayitas a la violencia, sobre todo para sentirnos bien. Entonces, pues muchísimas gracias por haber aceptado. Ángeles está desde California. Y pues nos gustaría que se presente y nos diga a qué se dedica, qué es lo que hace. Gracias, Martita. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo estos temas que creo que la humanidad en general los necesita. Entonces, digo, sabes que me apasiona bastante, Martita. Te pido una disculpa porque he sido muy seco en los mensajes, pero no te ubicaba hasta ahorita que te vi ya en el video, ya sé quién eres. Pero bueno, regularmente así contesto, nos pudimos poner de acuerdo, qué bueno, porque sí me costó un poco de trabajo responder. Y se dio, o sea, se tenía que dar y bueno, se dio. Agradezco mucho esa oportunidad. Bueno, yo soy el licenciado Giovanni Lee Cruz. Estoy trabajando actualmente en Colegios La Salle impartiendo diplomados, pues en el área que es extra a las escuelas. Estamos enfocados más en línea. Martita ya tomó un diplomado, tenemos diplomados en neurolingüística, logoterapia, inteligencia emocional, salud mental, neurociencias. Entonces estamos tratando de justamente lo que ustedes hacen, de humanizar, de que estos temas realmente lleguen a las personas y haya un seguimiento. Esa es la intención de los diplomados. Nosotros enseñar lo que también nosotros aprendimos para que los que lo aprendieron lo puedan enseñar tal cual lo estás haciendo tú, Martita. Entonces, pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Actualmente solo me dedico a impartir diplomados y estoy estudiando la maestría en neurociencias también. Entonces, pues eso es lo que me tiene un poco ocupado. Por eso había tardado igual en responderte, Martita, porque sí he andado un poco movido con el tema de la maestría, pero bueno, ya se dio, estoy fascinado. El tema, bueno, mi fuerte, o sea, es mucha filosofía para que se preparen. El ser humano es un ser racional, es un tema 100% filosófico. Sin embargo, como tú sabes, Martita, mi área de trabajo me encanta aterrizarlo, llevarlo a la práctica, cómo nosotros como seres humanos, lejos de llevar una analogía filosófica muy profunda, cómo lo puedo llevar a la práctica en mi día a día. Esa es la intención del tema. Y yo Agradezco encantada. mucho. Gracias, Martita. Agradezco mucho, bueno, la presencia de Ángeles. Qué gusto conocerte, de Rosario, que seguramente tiene algún problema con su cámara. No pasa nada. Siempre tenemos apertura en este trabajo en línea. Como sabemos, no estamos físicamente, pero bueno, hacemos lo posible por estar conectados, que eso ya es muy valioso para uno también. Claro, y nosotros encantada de que esté con nosotros. La pregunta esencial aquí para empezar dice, el ser humano es un ser racional, pero entonces, ¿por qué normalmente reaccionamos emocionalmente, profe? Ahorita voy a ir respondiendo esas preguntas. Bueno, voy a compartir igual algunos videos, espero se escuchen. Sí, claro. El ser humano, estamos hablando del ser humano como un ser racional. De hecho, si nosotros nos transportamos a los primeros pensadores, a los primeros filósofos en la antigua Grecia, pues justamente ese era el diálogo que se hacía. Ese es el diálogo, es lo que se preguntaba Sócrates tras sus discursos, Platón tras escribir por medio de la vida de Sócrates, Aristóteles decían, bueno, ok, somos seres racionales 100%. El ser humano abstrae las ideas del entorno, puede crear, puede hacer ciencia, puede llegar a grandes analogías. Pero ¿por qué razón el ser humano? Esa es la pregunta que nos hacemos ahorita. Si somos se puede decir que la especie perfecta porque tenemos razón, porque somos capaces de crear, de hacer cosas,
Pues ¿por qué razón en este camino perdemos la misma razón? Que es justamente la analogía a la que quiero llegar. Tenemos razón, pero la estamos perdiendo también. Entonces, me gustaría iniciar adentrándome, compartiéndoles un pequeño video con respecto a cómo el ser humano ha ido evolucionando por medio de la razón precisamente. ¿Qué es lo que ha cambiado de la antigüedad hasta ahorita? ¿Qué avances ha habido? ¿Por qué razón ahorita podemos decir que nosotros somos la especie por excelencia que goza de razón? Porque digo, hay especie animal, especie vegetal, pero como, si nosotros hiciéramos un juicio, creo que ahorita somos especialistas en este trabajo. Si hiciéramos un juicio de quién tiene más valor, el ser humano o el animal, bueno, ahorita podemos decir que los dos, porque es una vida, ¿verdad? Antes no se creía eso, antes creíamos que el ser humano era por excelencia el ser humano al que se le tenía que dar el mayor privilegio en este mundo. Ahorita todos gozamos de privilegios, toda la humanidad, todos los seres vivos, pero el ser humano sigue siendo un ser privilegiado por gozar con un elemento que se nos dio desde el nacimiento que se llama razón. Entonces, quiero compartirles este pequeño video. Mi manera de trabajar es la siguiente. Observamos el video, hacemos un análisis y continuamos con la información que sigue, que igual me gusta también mostrarles pues el sustento teórico de lo que yo estoy diciendo. Y ahí ya se debe de escuchar. Ya. Hola, bipedós sin plumes de mi ancha. ¿Cómo hemos llegado a los seres humanos a ser como somos? ¿Cómo nos las hemos arreglado para sobrevivir? ¿Creéis que somos un animal más o hemos dado el salto de la naturaleza a la cultura posicionándonos en algún lugar superior? Vamos a empezar hablando del creacionismo. Hasta hace relativamente poco, el creacionismo era la principal explicación sobre nuestra existencia. El creacionismo es la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. ¿Que por qué los seres humanos estamos aquí? Porque Dios nos creó y nos puso aquí. Así nos lo cuenta, por ejemplo, el Génesis. Vemos cómo, según este relato, un Dios personal crea a los animales por un lado, al ser humano por otro, y después establece la relación entre ambos. Los seres humanos reinarán sobre los animales. En el siglo XIX, un naturalista llamado Darwin cree descubrir algo que revolucionará nuestra concepción de lo humano. Darwin cree que los seres humanos y los primates tenemos un antecedente evolutivo común. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros tatarabuelos y los de este chimpancé pertenecían a la misma especie hasta hace unos 4,5 millones de años, cuando la línea evolutiva de los seres humanos y los chimpancés se separó. Vamos a explicar algunos rasgos de la teoría de Darwin. Darwin se dio cuenta de que los animales, aunque compartan las características básicas de una especie, son diferentes entre sí. Seguramente si tienes un hermano o hermana verás que aunque os parezcáis sois diferentes. Todos somos diferentes y hay algunas características que nos dan ventaja y otras que no. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí hay un árbol y aquí 4 jirafas. Ha coincidido que 2 de las jirafas tienen el cuello más corto y por ello tienen más dificultades para obtener alimento. Estarán más débiles y tendrán menos posibilidades de sobrevivir. Podríamos decir que estas 2 jirafas están peor adaptadas al medio. Las 2 jirafas con el cuello más largo llegan sin dificultades a las hojas del árbol, tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Así es como se selecciona evolutivamente el rasgo de tener el cuello más alto. Ok, de acuerdo, algunos animales sobreviven con facilidad gracias a determinados atributos como su increíble fuerza, sus garras, sus dientes afilados o su capacidad para camuflarse. En definitiva, porque están bien adaptados al medio. Pero, ¿qué hay de los humanos? A diferencia de la mayoría de los animales, no parece que tengamos ningún atributo que nos dé ventaja para sobrevivir en plena naturaleza. No tenemos garras afiladas, no somos buenos camuflándonos, no tenemos alas ni gran fuerza. Entonces, ¿cómo nos las hemos arreglado para sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Cómo es que no nos hemos extinguido? Vamos a ver cómo a lo largo de 200.000 años unos rasgos se han seleccionado sobre otros dando lugar a lo que conocemos como hominización. La hominización es el proceso de selección natural que fue modificando las características anatómicas y fisiológicas de nuestros antepasados hasta llegar a convertirnos en los seres humanos tal y como somos ahora. Hace unos 6 millones de años el frío incrementaba la aridad, las selvas iban retrocediendo y aumentaban los claros y las sabanas. En este nuevo
nuevo escenario, caminar erguidos tiene múltiples ventajas. Tenemos una mejor visión de lo que sucede a nuestro alrededor. Erguidos consumimos menos energía. Las manos quedan libres para poder utilizar objetos y herramientas. El dedo pulgar, además de para dar likes en este vídeo y hacer autostop, nos sirve para sujetar objetos. Somos uno de los pocos animales con un pulgar oponible. Lo tercero que cambió fue el cerebro, que se hizo cada vez más grande, la mandíbula se reduce, permitiendo un aumento del tamaño del cerebro. Además, caminar sobre dos piernas induce algunos cambios anatómicos. El más destacado es un estrechamiento de la zona pélvica. Si os fijáis, la postura bípeda es más fácil si tenemos piernas largas y pegadas, lo cual trae consigo una estrechez de la pelvis. Un biólogo llamado Adolf Portman cree que tener la pelvis más estrecha dificulta el parto, pues llega un momento en que el diámetro craneal del bebé llega a su límite máximo de crecimiento. Las dimensiones del cerebro del recién nacido no pueden seguir aumentando porque si no, no tendría espacio para nacer. Se seleccionan evolutivamente aquellos seres cuyo cráneo termina de crecer en el exterior del útero. Nuestro cerebro crece a velocidad fetal durante los primeros 12 meses y esto nos da una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos un cerebro más grande. La desventaja es que nacemos inacabados y muy indefensos, por lo que necesitamos de los cuidados de los demás durante los primeros años de vida. Mientras que algunos animales nacen y ya son capaces de desenvolverse por sí mismos, nosotros somos muy torpes y necesitamos de los demás. Por eso decía Aristóteles que un ser humano solo es una bestia o un dios. Pues nosotros necesitamos de los demás para adquirir los rasgos característicos de los humanos, lo cual nos lleva a la segunda parte de este vídeo, la humanización. Mientras que la humanización es el conjunto de cambios anatómicos y fisiológicos que han dado lugar al Homo sapiens, la humanización es la adquisición de las características propias de los seres humanos, como el lenguaje, el manejo de herramientas o la capacidad de pensamiento abstracto. Si dejamos a un recién nacido a su suerte completamente aislado, ese ser es un homínido, pero probablemente no llegue a humanizarse debido a que necesitamos la interacción con otros humanos para adquirir los rasgos propios de los seres humanos. Un homínido aislado no tendría un lenguaje y sin palabras es difícil que aprenda a pensar de forma abstracta. Además, tampoco conocería nuestros símbolos o las técnicas de fabricación de herramientas. Basándose en esto, algunos autores creen que los seres humanos han dado el salto de la naturaleza a la cultura. Otros pensadores como Franz de Waal no están de acuerdo. No creen que los animales se muevan solo por instintos, ni creen que sea correcto mantener la dicotomía naturaleza-cultura, pues como acabamos de ver, el adquirir una cultura es nuestra propia naturaleza. Pregunta: ¿cuáles son los rasgos de la hominización? ¿Qué diferencia hay entre hominización y humanización? ¿Qué les pareció la introducción? Creo que sí sería bueno plantearnos, evidentemente, de qué se trata esta racionalidad que queremos analizar el día de hoy. Si Claro. hablamos históricamente, si nosotros nos pusiéramos a analizar una línea del tiempo, pues nos damos cuenta que existió la teoría del cristianismo, la teoría filosófica, la teoría científica con Darwin, porque nos narra la teoría de la evolución. Pero ¿en qué momento, o sea, en qué momento sucede todo esto que nosotros comenzamos a perder la conciencia de precisamente de dónde venimos? Creo que a todos nos pasa, si nosotros lo lleváramos a una actitud en la vida cotidiana, cuando perdemos la conciencia de dónde venimos, perdemos todo. Entonces sí es bien importante razonar y hacer evidentemente pues un análisis de como ser humano qué está sucediendo conmigo. No sé qué les pareció, qué les gustaría anexar a esta reflexión. Pues para mí es esa parte, ¿no? De lo que nos dicen. Precisamente hace que un mes, platicaba con un tío, ¿no? Y hablábamos de que, pues muchos decían que la teoría de Darwin debe venir del mono. Decíamos, ¿y por qué siguen existiendo los monos? Y nos hacíamos preguntas, mi tío y yo, le digo, yo creo que esa es la parte de racionalizar, ¿no? Preguntarnos de dónde venimos, cómo venimos y saber que no es, esa no es toda la verdad, sino seguir buscando. Sí, exactamente. O sea, nosotros somos los que estamos más interesados por nuestra especie. De hecho, así es como hemos aprendido por medio de
nosotros llegar a grandes juicios, a grandes investigaciones, porque realmente nos preguntamos de dónde venimos. De hecho, a eso quiero llegar al final. Ok, si nosotros analizamos de dónde venimos, entonces puedo después de llegar a este reconocimiento pensar a dónde voy o a dónde me quiero dirigir, que es a lo que quiero llegar. ¿Les gustaría anexar algo más o continuamos? Ángeles, Yo estoy de acuerdo contigo, Marta, en lo que has aportado, porque yo también algunas veces me he preguntado, pues si venimos del mono, entonces, ¿cómo fue que estamos así humanos si el mono pues es un mono? claro. Entonces, pero también me he preguntado si también se nos ha dicho que somos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces, yo me voy más a ese lado, que soy creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues no sé, eso es mi aportación. Claro, muy válida, Ángeles, te lo agradezco muchísimo. Creo que el ser humano, digo, a mí no me gusta hablar yo también soy creyente, pero a mí no me gusta hablar de temas, cuando estamos hablando de temas científicos, meter la religiosidad, hay veces sí es necesaria, entonces creo que la mayoría de los seres humanos, pues nos definimos o tratamos de sostenernos de esa parte del creacionismo, de que pues, me creó alguien que me hizo perfectamente bien. Entonces, para que me creara alguien que me hizo perfectamente bien, tendría que ser un ser perfecto. Vamos a ir analizándolo poco a poco y quiero ir como en esta línea del tiempo, pues hablándoles principalmente de la racionalidad. En el principio de los tiempos, cuando se empieza a hacer todo este análisis, la filosofía no tiene una respuesta única sobre si el ser humano es racional, sino que plantea un debate profundo. Por eso siempre, de hecho, me encanta esta imagen, porque es una pintura de la antigüedad que precisamente habla donde los filósofos pues están filosofando, como preguntándose, ok, si somos seres racionales, pues entonces vamos a llegar a este debate profundo de cómo el ser humano ha llegado a contemplar realmente que tiene razón o no. Mientras la tradición clásica es toda la cosmogonía acerca de la religión, de estos autores que van apareciendo poco a poco, como Santo Tomás, como San Agustín, que precisamente hablan del creacionismo. La tradición clásica define al hombre por su capacidad de pensar. Corrientes modernas, su capacidad de pensar, es decir, de hacer análisis, incluso la Edad Media, que es más el cristianismo, pues dicen que precisamente gracias a esa racionalidad podemos contemplar a Dios. Ya después aparecen las corrientes modernas, la neurociencia, y van a revelar que estamos fuertemente guiados por emociones e instintos, que eso me encanta, porque entonces ya el ser humano ya no solo es razón, también tiene emociones, también tiene instinto, también tiene esta capacidad de amar, de interesarse por lo que lo rodea. Entonces vamos a ver estas posturas filosóficas muy rápido, es importante que las tengamos en cuenta. Como seres racionales, bueno, primero tenemos la postura de Aristóteles. Aristóteles, bueno, acuñó una frase muy célebre que la mayoría de las personas que hemos entrado a este estudio filosófico conocemos, que el hombre es un animal racional. ¿Por qué hace esta mención Aristóteles? Pues justamente él define esta frase, esta acción, porque dice que el animal solamente puede ser un animal político. Entonces, el ser humano, cuando nosotros lo llamamos racional, pues evidentemente abarcamos todo lo que tiene que ver con el ser humano, incluso sobre la misma especie animal. Para él, la razón es lo que nos permite trascender los impulsos meramente animales, buscando el conocimiento y organizar la sociedad justa, que precisamente es lo que buscaban los filósofos. La justicia en general, este tema político que llevaba al hombre a ser justo en la vida, porque gracias al ser justo en la vida, pues el hombre podía ser un ser bueno. De hecho, hasta había un debate si el hombre es bueno por naturaleza o con el tiempo se va haciendo malo, etcétera. Entonces llegan a la conclusión que el hombre es bueno por la naturaleza, pero conforme va creciendo, conforme se va involucrando en una sociedad, pues evidentemente se va llenando de malicia. Es la primera concepción que nosotros tenemos. Después, ya más en la edad moderna, tenemos el racionalismo, que aquí tenemos un autor que igual es un filósofo, se llama Descartes,
y él va a establecer que la razón es la fuente principal del conocimiento. Después Descartes también resumió con su famosa frase, pienso, luego existo. Esa frase es muy famosa también porque nos lleva a analizar, ok, si yo pienso de mi existencia, entonces quiere decir que al estar pensando, primero tengo que existir. Pero entonces el análisis, hay veces él mismo lo hace contradictorio, porque si tú te pusieras a analizar la frase como tal, pensar y luego existir, pues evidentemente te lleva a un tema, a una controversia muy profunda, porque ya estás existiendo y por eso estás pensando. Es una frase muy profunda que no me gustaría desmenuzarla ahorita porque nos llevaríamos toda la clase y no es la intención. Simplemente quiero plantear con esto que evidentemente la mente es una conciencia racional. De hecho, es independiente del cuerpo material. Por eso entra a grandes disputas Descartes, porque ya no coincide con la filosofía religiosa, con Santo Tomás, con San Agustín. Él dice que la razón es independiente del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi razón puede ser muy coherente, pero yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Ya viene un poco separado de lo que la religión plantea, evidentemente, que el cuerpo pues es el templo de Dios. Entonces ya ahí empieza a haber controversia y después aparece otro pensador que se llama Kant, que ya es un poco más moderno, y él va a argumentar que los seres humanos somos intrínsecamente racionales. Es decir, que nosotros, nuestra razón viene desde innata, por nacimiento, que somos precisamente, tenemos una capacidad, y esa capacidad de razón pues nos otorga una ley moral, que esto me encanta, exigiéndonos actuar de acuerdo con nuestros principios universales. Matar es un acto malo aquí en China, eso lo sabemos. Eso es lo que dice Kant, justamente, que somos intrínsecamente racionales desde pequeños, nacemos nosotros desde el vientre, somos concebidos con razón, pero conforme va avanzando, evidentemente la razón se va perdiendo de una manera coherente. Por eso él dice, entonces el ser humano tiene que tomar una capacidad de otorgar una ley moral universal, de unos principios universales que dicta una sociedad donde evidentemente va a calificar si su acto es bueno o es malo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Perfecto. Entonces, quiero llegar al punto, por eso me he ido muy rápido con el tema filosófico, porque incluso ya lo vimos también en el video. Quiero llegar al punto de que el ser humano sí es un ser racional, pero no solamente es un ser racional, también es un ser biopsicosocial. Fíjense bien por qué se los planteo. Lo que caracteriza la racionalidad es la consistencia y la solidez de las acciones y pensamientos que emanan de ella. Por eso, la teoría dice que algo racional puede ser comprendido por muchas personas, porque la coherencia de este conjunto de ideas encajadas entre sí es una información que puede ser comunicada al no depender de lo subjetivo. Es decir, que a través de mi racionalidad o al ser yo racional, yo puedo llegar a comprender como ser humano que esta racionalidad emana precisamente de los pensamientos de ser racional. Y lo voy a anexar con lo siguiente. Lo emocional es algo que no puede ser expresado en términos lógicos. Aquí está la diferencia. La racionalidad se puede argumentar, se puede expresar con términos lógicos. Ahorita podríamos hablar nosotros, ¿existo? Claro que sí existo porque estoy conectado a una red y está Martita y está Ángeles y yo estoy en otro país, pero también estoy en México, las otras personas estamos en México y tengo una familia. Ok, hay un juicio que yo puedo hacer de razón que me lleva a encontrarme con que sí existo, estoy aquí presente, sí sé que estoy vivo, pero lo emocional no se puede calificar con términos lógicos. Las emociones no se pueden calificar con un término lógico como tal y por eso queda encerrado en la subjetividad cada uno. Por eso las emociones, aunque hay emociones universales como el miedo, como la ansiedad, como la angustia, como el temor, como el enojo, como la alegría, cada persona interpreta esa emoción de diferente manera. Y entonces ya la racionalidad, en lugar de ser un tema
universal, se vuelve más bien emocional y concretamente en cada una de las personas. Las formas de arte pueden, este es un ejemplo, las formas de arte pueden ser una manera de expresar públicamente la naturaleza de las emociones que se sienten, pero ni la interpretación de cada persona pero ni la interpretación que cada persona haga de estas obras artísticas, ni las emociones que esta experiencia vaya a evocar son iguales a las experiencias subjetivas que el autor o autora han querido plasmar. Imagínate que tú tienes la oportunidad de llegar frente a la original Mona Lisa. Entonces tú comienzas a observar la Mona Lisa, te sientes emocionada porque estás frente a una pintura muy reconocida, muy antigua, de un autor que seguramente no sabemos si posiblemente estaba pintando a una mujer y no terminó la obra. No tenemos ni siquiera noción de lo que sucedió realmente, porque es lo que la historia nos ha dicho. Pero tú ya estás experimentando emociones diferentes a la que el autor trató de interpretar la obra, porque a ti ya te llevó, posiblemente ese viaje te llevó a ahorrar tu dinero, a hacer el viaje con la persona que amas, a llegar al lugar, ya vas cargada de emociones. Y estar frente a la pintura no solo es contemplar la pintura, es contemplar todo lo que conlleva a que tú hayas llegado a ese lugar. Entonces es diferente a que si tú te pusieras a racionalizar, ¿y por qué la Mona Lisa tiene colores como oscuros, como verde, verde olivo, negro, azul un poco más intenso? No lo estás analizando. Lo único que estás haciendo es cargar emocionalmente la contemplación de una obra de arte que un autor hizo, pero no coinciden las emociones que él plasmó cuando la hizo a las que tú estás obteniendo cuando estás observando esta obra. Entonces sí va diferente. ¿Qué quiere decir esta teoría biopsicosocial? Que los seres humanos no solamente somos racionales, también tenemos un cuerpo biológico, un psique, una psicología que nos lleva a pensar justamente en nuestras emociones, en cómo funcionan, en cómo funciono yo como sociedad y evidentemente un área social que todos los seres humanos tenemos, que incluso lo vimos con el primer término, humanización. La humanización es precisamente cuando el ser humano, ya con toda esta información que tiene de sí mismo, puede empatarla con las personas que están fuera en su área, con lo social. Entonces, lo social también es bien importante para el ser humano. Me gustaría poder compartirles este otro video que precisamente como que ya quiero ir asentando los términos, ya quiero que sepamos a qué quiero llegar con esta información, que no solamente se quede solo en filosofar, sino ya en la vida cotidiana, ¿de qué me sirve? ¿Cómo es que yo puedo ser capaz de hacer grandes análisis, de hacer ciencia, si me sigo comportando mal en este mundo? Y estoy hablando en general. ¿Por qué sigue habiendo guerra? ¿Por qué sigue habiendo personas tan violentas afuera? ¿Por qué me encuentro con personas que cuando yo tengo un día feliz me lo arruinan? ¿Por qué razón no están controlando sus emociones? ¿De dónde viene todo esto? Pues hay un lugar mágico que nosotros tenemos, que justamente de ahí viene la razón, que se llama cerebro. Y me gustaría que escucháramos a Nazaret Castellanos, una neurocientífica, que precisamente nos habla del cerebro y de cómo funciona y por qué los seres humanos muchas veces nos comportamos de cierta u otra manera con la sociedad. Pues le voy a dar play y al final hacemos un análisis de lo que Nazaret nos comenta. Nos permite conocernos a nosotros mismos. Hace segundo. Como unos 30 años, la ciencia cognitiva, que estudia las bases biológicas y científicas del cerebro y el resto de los neurocientífica, y estudió la relación que hay entre el cerebro y el resto de los órganos. La neurociencia es una rama de investigación científica que estudia qué sucede en el cerebro y, por tanto, la que estudia las bases biológicas de nuestro comportamiento. Una de las ramas más importantes es la neurociencia cognitiva, que estudia qué zonas del cerebro son las que están involucradas en nuestra psicología. Entender cómo funciona el cerebro puede cambiar nuestro día a día y nuestras relaciones sociales porque yo creo que principalmente nos permite conocernos a nosotros mismos.
Hace como unos 30 años hay un neurocientífico, que era Francisco Varela, empezó a hablar de un campo que se llama la neurofenomenología, es decir, cómo podemos explicar la experiencia humana, la subjetividad, basándonos en la biología. De esta forma, pues cuando nosotros estamos estudiando algo del cerebro, cuando leemos un libro, cuando leemos un artículo o cuando estamos diseñando un experimento, pues lo hacemos siempre pensando que no es que esté estudiando cómo funciona un órgano en sí, sino que estoy estudiando cómo funciono yo. Y nos permite no solo conocernos, que eso es muy importante, sino, como decía Ramón y Cajal, nos puede permitir saber si queremos ir en esa dirección o podemos tener la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la famosa frase de Ramón y Cajal que dice que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos, ya que para Ramón y Cajal la intención era una de las principales propiedades del ser humano. La neurociencia social es aquella que estudia los mecanismos biológicos que están implicados cuando nos comunicamos con alguien, cuando nos relacionamos con otra persona. Siempre hemos pensado que nos comunicamos a través de la palabra, a través de los gestos, la expresión de nuestro cuerpo, cómo le llega al otro, pero hoy sabemos que hay muchas formas de comunicación que son invisibles a nuestros ojos, pero que están interaccionando entre sí. Bueno, nuestro cerebro es absolutamente social, absolutamente, ¿no? Fíjate que ya, bueno, hasta antes de nacer, pues ya aprendemos por ejemplo, aprendemos la voz de mamá, aprendemos la expresión, aprendemos a reconocer su lenguaje, ya aprendemos de las situaciones estresantes o no que esté viviendo mamá. Venimos con mucha información, venimos con mucha memoria, ¿no? Y empezamos a estudiar lo que es la memoria transgeneracional. Sabemos que traemos miedos que han vivido nuestros antepasados, ¿no? Nuestras abuelas. Pero luego, una vez que hemos nacido, pues nos vamos basando en lo que observamos, ¿no? El vínculo, el apego es tremendamente importante para el aprendizaje, ¿no? Pero no solo en la infancia, sino lo que nos dice la neurociencia es que a lo largo de la vida las referencias y a quién yo le presto atención, pues es una de las formas de aprendizaje de nuestro cerebro. Pues hay un término que la verdad que a mí me chocó mucho, sobre todo como mamá, cuando lo estudié, que es el término de la reciprocidad fisiológica. Normalmente, cuando estudiamos la interacción entre dos cuerpos, lo que más se ha estudiado es la interacción entre mamá y sus hijos. ¿Por qué? Porque es la más fuerte, porque es la más evidente, ¿no? Esto se ha medido con una hormona que es el cortisol. El cortisol es la hormona que se libera en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estamos muy estresados. Entonces, los niveles de cortisol que están en mi cuerpo están correlacionados con los niveles de cortisol que están en el cuerpo de nuestros hijos. Que estén correlacionados no significa que estén causados. Por tanto, mis niveles de cortisol influyen en los de mi hija y los niveles de cortisol de mi hija influyen en los míos. En un principio se pensaba que esa interacción, esa relación entre los dos cuerpos era máxima en el momento bebé. O sea, nació el bebé y es la máxima relación que tiene con mamá. Pues no, luego se vio, y esto lo hizo la doctora Feldman, que esa reciprocidad fisiológica va creciendo con la edad. De tal forma que el momento de máxima interacción hormonal mamá-hijos sucede en la adolescencia. Y esto, pues yo creo que ha abierto otra puerta, ¿no? Que nos permite también comprender ese momento que a veces nos resulta un tanto confuso. Pues mira, la Universidad de Helsinki, la doctora Rita Hari, hizo unos experimentos donde vio que los cerebros, pues podríamos decir que se contagian, ¿no? Se sincronizan. Esto es lo que se llama la sincronización de fase intercerebral. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona, esa persona me está prestando atención y si hiciéramos una foto, una imagen del cerebro de esa persona antes de escucharme y después de haberme escuchado, su cerebro se parecería más al mío que al principio. Es decir, cuando alguien me está prestando atención, su cerebro tiende a replicar lo que está haciendo mi cerebro.
Esto, pues fijaros la importancia que tiene, no solo pues, para saber a quién yo le puedo prestar atención, ¿no? Porque cuando le prestamos atención a alguien no nos la devuelve intacta, ¿no? Nos vuelve transformada. Es también una llamada a la responsabilidad de cada uno a saber, ¿no? En quién me fijo. Pero también es una responsabilidad enorme en el emisor, ¿no? ¿Qué es lo que yo difundo? ¿Qué es lo que yo propago? Por ejemplo, la sincronización de fase entre cerebros se ha estudiado mucho en la relación profesores-alumnos, ¿no? Que es, yo creo, una de las profesiones que más debiéramos cuidar en nuestra sociedad. No tanto la información que involucramos a nuestros hijos de matemáticas, inglés, que es maravilloso, ¿no? Sino cuidar a la persona en sí, porque transmite mucha más información que aquella que es meramente intelectual. Esa sincronización de fase entre cerebros es mayor cuando estás con una persona, pues de tú a tú, ¿no? En vivo, en directo, la tienes allí cerca. Pero la sincronización entre cerebros también sucede a través de la pantalla. Entonces, esto yo creo que también es otra vez una llamada a cada uno a saber con quién me quiero sincronizar esta noche un ratito cuando me siente a ver la tele. La expresión corporal influye tremendamente en la comunicación, ¿no? Se dice que incluso más que la verbal. ¿Y por qué nos influye tanto? Entre otras cosas porque nos pasa desapercibida desde un punto de vista consciente. Pero una persona cuando está hablando te está transmitiendo mucha más información, por ejemplo, a través de la postura corporal. Entonces, un estudio que a mí me gusta mucho nos dice que para comprender mejor la postura corporal del otro, primero hay que desarrollar en uno mismo la consciencia de tu propio cuerpo. Y esta consciencia corporal, según muchos estudios, es bastante débil en la mayoría de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Pues os invito a las personas que nos estén escuchando a reflexionar. Cuando estás enfadado, por ejemplo, ¿dónde sientes esa emoción? ¿Y por qué sería importante ubicar las emociones en nuestro cuerpo? Pues porque los estudios nos dicen que el cuerpo nos puede ayudar a saber si estamos en una emoción frente a otra. Es decir, desarrollar la consciencia corporal nos ayuda a discernir una emoción frente a otra. Si tuviera que quedarme con un solo consejo sobre cómo leer nuestro cuerpo, quizá me fijaría en un proyecto que tiene la Universidad de Cambridge que se llama Pacificar el gesto, ¿no? Se habla mucho de la importancia que tiene la sonrisa para migrar de un estado emocional a otro. Pero yo creo que también la alegría hay que, como dice Benedetti, hay que defenderla de la tiranía de estar alegres, ¿no? Pero, como dice este proyecto de Cambridge, lo importante al fin y al cabo es ser muy consciente de cómo está tu gesto a lo largo del día. Y saber, como dice Cambridge, es un gesto que está pacificado, ¿no? Puedes estar triste, pero eso no significa que el rostro no esté en paz. Entonces, dar más cuenta, sobre todo, de la expresión de los ojos. La tensión que tenemos alrededor de nuestros ojos, cómo estamos fijando la mirada, si tenemos dificultad para fijar la mirada cuando nos están hablando, si se mueven mucho los ojos. El movimiento de los ojos es un movimiento espontáneo, que por cierto está muy guiado por la dinámica del corazón, que nos habla mucho de la divagación mental. Entonces, a partir de ahí, utilizar nuestro propio gesto para, como dice Cambridge, intentar pacificarlo. Heidegger nos dice, el filósofo, que la conexión entre las personas no depende de las distancias, sino de la atención, ¿no? De cómo nos comunicamos con el otro, cómo conectamos al fin y al cabo. Entonces, a mí me gusta mucho ver, y hemos estudiado en el laboratorio, la conexión entre las personas a través de la comunicación entre sus corazones. Metimos a dos personas en la máquina y en un momento estaban hablando y en otros momentos no estaban hablando. Medíamos los campos eléctricos de sus corazones y veíamos que, independientemente de que ellos estuviesen hablando o no, había una relación entre sus latidos cardíacos. Entonces, lo que nos dicen los experimentos es que esa comunicación que sentimos, esa conexión que sentimos con ciertas personas, depende de que se produzca esa sincronización de corazones. Por ejemplo, una de las formas de mejorar la conexión entre dos personas es lo que se llama el anclaje de la mirada. Mirarnos a los ojos favorece la sincronización entre corazones.
Otro de los parámetros que influyen mucho en la comunicación con los demás o poder comprender al otro es la respiración. Cuando nosotros respiramos lento, y esto es unas 10 respiraciones por minuto, nuestro cerebro tiene más capacidad de comprender a la otra persona. ¿Por qué? Porque al ralentizar la respiración hace que nuestro cerebro no esté pendiente de generar una respuesta inmediata, ¿no? E impedimos un poco esos mecanismos casi automáticos que tiene nuestro cerebro de intentar interrumpir al otro justo cuando yo he acabado de inspirar. Entonces, cuando una persona nos está hablando, si hacemos que nuestra inspiración sea más lenta, tenemos más probabilidad de recordar y de aprender aquello que nos está diciendo. Entonces, la respiración es una forma de mediar entre dos personas. Para que yo pueda comprender lo que está pasando otra persona, mi cuerpo tiene que replicar el suyo. La empatía es la capacidad que tenemos de incorporar al otro. Siempre se hablaba de soy inteligente, no soy inteligente, soy nervioso, tal, pero no hablamos de que podemos cultivar ciertas características en nuestra psicología. No tenemos tantos factores genéticos o tenemos esa predisposición, sino que, igual, volviendo a la frase de Cajal, podemos, con esfuerzo y si nos lo proponemos, cultivar en nosotros aquello que hace una mejor versión de nosotros mismos. Cultivar en nosotros pues esa empatía, ese altruismo, ese carácter más social, está repercutiendo absolutamente en nuestra biología. Así como ya hemos comprendido absolutamente, y todos hemos tenido una experiencia, que, por ejemplo, el estrés está relacionado con una peor salud. Cuando cultivamos este tipo de características en nosotros, está relacionado con una mayor sensación de bienestar. Pues ya cambió completamente solo hablar de un ser racional, ¿verdad? Ahora ya hablamos de un ser humano completo, lleno de emociones, y que esas emociones nos llevan a un actuar con la otra persona, que nos hace empatizar, que nos hace saber de dónde viene como tal esa emoción. ¿Qué les parece? Me gustaría escucharlas. Qué han analizado hasta ahorita? Sé que el tiempo es muy corto y yo estoy sobre el reloj y no quisiera que durara 3 horas como el diplomado, pero bueno, sí me gustaría saber qué piensan acerca de esto. Ángeles, Mira, es algo muy interesante, se me hizo muy interesante este video porque sí, yo he actuado muchas veces por mis emociones, muchísimas veces. Entonces, trabajando mucho tiempo mis emociones, el no reaccionar de acuerdo a cómo me siento, tomar las respiraciones y entonces ya dar una respuesta. Lo he trabajado mucho. Sin embargo, este, también decía ahí que las facciones de la cara también hablan de cómo tú eres, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en mi caso, mis facciones cuando yo estoy seria enseñan que yo estoy enojada y no estoy enojada. Entonces, sí, a mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué estás enojada? No, no estoy enojada, son mis rasgos fuertes, así que que enseñan como si estuviera enojada y no lo estoy. Entonces, no sé si eso tiene que ver con el video. Sin embargo, sí he notado también que, por ejemplo, el ya no actuar con, con lo que se me viene cuando hay algo como dicen, tocan los botones, como ya no actúo desde ese puchar botones, entonces sí he sentido que ya no tengo esa rigidez tan profunda. Entonces no sé si viene todo relacionado con eso. 100%, Ángeles. De hecho, nuestro cerebro actúa, pues evidentemente, o nos hace actuar, pues dependiendo incluso a los rasgos físicos que nosotros tenemos. Lo que el video, más que para que no te me vayas confundida, más que decir que solo con el que te vean, con el que vean tu rostro,
se van a quedar con esa imagen. No quiere decir eso, sino más bien es como esa conexión. Cuando tú hablas, seguramente, no sé si te ha pasado, oye Ángeles, pues es que cuando hablé contigo ya me di cuenta que no eras tan enojona como te ves, por ejemplo. Por supuesto, porque ya hubo una sincronización, ya hubo un momento íntimo entre tú y la otra persona, ya se comunicaron, ya hablaron mutuamente y ya se dio cuenta que el aspecto no verbal de tu lenguaje, pues no es diferente al aspecto verbal de cómo tú te estás comunicando con ella. Entonces, justamente, Nazaret Castellanos, pues es lo que nos quiere decir, que nosotros, al conocer nuestro cerebro, al conocer cómo funciona cada parte de nuestro cerebro, entonces podemos tener más apertura a la razón. Ahí sí somos más racionales, pero 100% la razón y la emoción no siempre pueden estar unidas. Y les voy a poner un ejemplo. Ese lo utilizo mucho. No sé si ustedes ubican a un actor mexicano que se llama Pablo Lain, que se le ocurre viajar a Estados Unidos y entonces el señor estaba en el tráfico y como no sabe controlar sus emociones, una persona mayor estaba enfrente con su coche y como le estorbaba a este actor, se levanta, golpea a la otra persona y se muere. Y entonces atravesó por años un proceso, ¿cómo se llama? Un proceso con la policía en Estados Unidos y hasta que apenas le están haciendo un juicio otra vez. Entonces, ¿cómo nuestras emociones pueden incluso perder completamente la razón? Es decir, una emoción, las emociones no son ni buenas ni malas. Si tú te sientes enojada, Martita, es válido que te enojes. Claro que sí. Giovanni, es que ¿sabes qué? Mi hijo me hizo enojar porque está tomando decisiones pésimas. Claro, Martita, está bien que te enojes, pero ¿cómo voy a actuar? El actuar de la emoción, eso es lo que se califica. Entonces fue lo que le pasó al actor este. No está mal que te enojes si una persona se te pone enfrente en el tráfico, pero oye, lo golpeaste y lo mataste. Por supuesto que tengo que juzgar la acción que tuviste. Y eso es lo que hace nuestra razón justamente. Cuando nosotros pensamos con la razón, pues evidentemente impulsamos a la emoción a tomar un papel importante en nuestra vida. Les voy a platicar básicamente por qué razón. Nuestro cerebro es como el puño así. Entonces, dentro del cerebro, en el centro del puño, tenemos una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es donde se lleva a cabo todo el procesamiento de tus emociones. Es como algo bien primitivo, ¿vale? Si tú vas caminando en la calle y te ladra un perro, te asustas, brincas del susto. Entonces, ¿cuál emoción experimentaste en ese momento? Miedo. Claro, porque estás huyendo del ladrido del perro porque te asustó. Es algo bien primitivo. Es algo incluso que nos ayuda a sobrevivir. De esa manera funcionan las emociones, para ayudarnos a sobrevivir en el entorno. Pero resulta que la emoción no solo se queda en la amígdala, sino que hace todo un circuito en tu cerebro y puede llegar a la corteza prefrontal. Aquí esta parte de tu frente, que es donde se llevan a cabo los juicios. Giovanni, ¿por qué un día me sentía tan enojada? Pero fíjate que empecé a respirar, empecé a analizar la situación, decidí calmarme porque ese enojo no me correspondía a mí. Creo que era mi compañera de trabajo y la verdad es que a mí no me corresponde y eso que se lo quede ella, yo decidí no enojarme, pensar más bien cómo quería actuar. Claro, porque ya tu emoción del enojo no se quedó en la amígdala primitivamente, sino que envió esa emoción a la corteza prefrontal donde pudiste hacer un juicio y dijiste, yo quiero actuar de tal manera. ¿Dónde? Y es una disputa que existe entre los científicos y los que hablan acerca de este tema con respecto a la razón. ¿Dónde se encuentra? Pues evidentemente en todo el cerebro, pero mayormente en la corteza prefrontal, donde nosotros tenemos la capacidad de hacer juicios, de pensar si lo que estoy haciendo incluso es correcto o no es correcto. Entonces, a eso se refiere Nazaret Castellanos, que cuando nosotros conocemos nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro, evidentemente tenemos más apertura al entorno, a lo social. Incluso ella por eso cierra con el tema de la empatía, porque cuando yo conozco cómo soy, cómo me siento, cómo actúo cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy cansada, cuando estoy desesperada, cuando tengo una preocupación, pues evidentemente entonces puedo comprender lo que al entorno le sucede también. Y ahí nos volvemos más humanos. Entonces ya no se queda en lo racional,
sino se queda en la humanización, lo que yo estoy haciendo conforme a lo que voy viendo en mi entorno también. Me gustaría anexar, antes de que se nos vaya el tiempo, una actividad que les preparé que me gustaría que me ayudaran a responder si tuvieran la posibilidad. Lo pueden hacer en su mente, lo pueden hacer en un papel para que se quede en la reflexión del día de hoy, lo pueden hacer en su computadora, donde ustedes quieran. Me Profe, gustaría que... Sí, antes, adelante. antes de que se corte, me están preguntando aquí, y déjeme ponerle porque ya se me fue acá, que dice que cómo tenerle empatía a alguien que nomás no entiende. Es que eso es lo que, esa es la reflexión que estaba dando previamente a esto, que hay cosas que nosotros no tenemos por qué quedárnoslas, sobre todo en el trabajo nos pasa mucho. En el trabajo, o perdón, con el esposo o con los hijos, sucede mucho. Todos los seres humanos competimos contra quién tiene la razón. Cuando tú discutes con alguien, si vas al súper, ¿quién tiene la razón? ¿El cliente o el que te está atendiendo, el empleado? Todos queremos tener la razón, evidentemente, porque no tenemos como esta capacidad de apertura de reconocer que muchas veces yo no tengo la razón, ¿vale? Entonces, cuando yo sé que tengo la razón, porque ya hice un análisis de mis emociones, de mi actuar y de la situación, entonces ya no me corresponde, ya que esa persona se haga bolas con sus emociones, con su actitud, yo decido cortar esa actitud que a mí me está afectando. Y me puedes decir, Giovanni, ok, en el trabajo pues lo dejo de ver, pero si está en mi casa ese problema, pues evidentemente es más complicado, claro que sí, y por eso tienes que aprender a controlar tus emociones. ¿Qué te produce que la otra persona que está actuando de tal manera no entiende que está haciendo mal o que está actuando mal? Pues entonces, si me produce enojo, trato de canalizar mi enojo, saber qué me enoja y por qué me enoja y abandonar esa emoción porque ya no me corresponde. Si no, imagínate, diario vas a estar enojado, que es lo que nos sucede mucho en el trabajo o en las relaciones de pareja. Diario van a estar enojados, diario van a discutir, diario va a haber problemas. Claro, porque no estás canalizando tus emociones, porque estás dejando que una emoción invada tu cuerpo, tu sentir, incluso tu salud y la otra persona no va a entrar en razón. Entonces, cortas de tajo esa relación y no me refiero al divorcio o que renuncies al trabajo, sino más bien esa emoción no me corresponde y yo me hago a un lado con respecto a eso. Tiene que haber mucho análisis personal para reconocer que realmente yo no soy o el culpable o el que cometió el error o el que está exagerando cierta situación. Sí nos lleva justamente a empatar razón y emoción en esas situaciones. Me gustaría hacer un análisis justamente con ustedes con respecto a esto. Primer pregunta, les repito, pueden escribirla, pueden quedársela en su mente o pueden escribirla en su compu como ustedes gusten. Me gustaría saber, ¿sabes dónde se encuentra la razón? Les voy a dar aproximadamente 30 segundos y lo primero que se les ocurra, a partir de todo lo que ya vimos. ¿Sabes dónde se encuentra la razón? Escríbeme dónde o piensa dónde se encuentra la razón, por favor. No me lo comentes todavía. Siguiente. Menciona al menos una experiencia reciente donde consideres que utilizaste 100% la razón. No la emoción, ¿no? Olvídense de la emoción, tu razón. Tuve esta situación y creo que mi razón me llevó a analizar tal situación, evidentemente, porque yo sé que yo estaba bien en esta situación. Entonces, ¿qué sucedió? Muy brevemente, una discusión con mi hijo, una discusión en el trabajo, una discusión posiblemente con la persona del súper o una comparación de ideas, porque no todo es discusión, evidentemente, sino más bien compartir ideas con mis amigos en una reunión y yo sé que yo tenía la razón en la situación que les planteé. Que sea muy breve, por favor. Y por último,
muy importante. Por favor, me gustaría, antes de terminar, pues esta sesión, me gustaría que ustedes llegaran a este análisis al que yo quiero que a las conclusiones que yo quiero que lleguemos el día de hoy. ¿Cuál es perdón por la falta de ortografía ahí, cuál es la diferencia entre usar la razón, la conciencia y la emoción? ¿Cuál consideras que es la diferencia? Ayúdame a anotarla también. ¿Cuál es la diferencia entre usar la razón, la conciencia y la emoción? Voy a dejar de compartir porque me gustaría ya que esta última parte fuera un diálogo entre nosotros y bueno, pues llegar a este análisis. No sé si alguien quiere empezar a participar. Bueno, yo voy a contestar la primera, no sé. Sí, adelante. Yo siento que la razón está cuando yo empiezo a analizar la situación. Esa. Ahorita aquí ves que por chat nos están escuchando, pero no pueden hablar. Si no pasa nada. Dice, en una situación en donde una persona que no es el enfermo, hay una enfermera y cuida a una persona, pero una tercera golpea a la enfermera y la otra la defiende, otra persona la defiende, ahí dice, esa fue la situación en donde tuvo que tomar una decisión y pues fue la de defender a la enfermera. Ok, pues es una situación un poco complicada porque ya hay discusión, ya hay golpes, pero siempre cuando hay una situación, incluso en empresas, me gusta decir, siempre tenemos que ir, bueno, tratar siempre de conciliar, evidentemente. Aquí la situación ya estaba porque ya estaban los golpes, pero siempre es tratar de conciliar y cuando yo no puedo conciliar es buscar a la persona en el puesto superior al que yo me encuentro. Entonces, pedir ayuda también es bien importante ante estas situaciones. Eso es como lo primero, la reacción que uno debe de tener cuando está teniendo esa situación. Pero tú emocionalmente, ¿cómo actuaste? Pues evidentemente también fue como por instinto, con la capacidad de defender a la otra persona. Entonces, cuando nosotros actuamos solo por instinto, incluso no le damos ni paso a la emoción, porque seguramente en ese momento no sintió ni miedo ni enojo, sino nada más fue el impulso de ayudar a la otra persona. Ok. Porque yo creo que ella piensa, si me hubiera puesto a analizar, oye, pero a ver, es que la situación es así, mientras están golpeando, pues no era el momento, ¿verdad? Pero Mm. siempre, evidentemente, es tratar de ser mediador y como les dije al inicio, cuando no puedo con la otra persona, pues entonces yo dejo de lado la emoción que me está causando, porque entonces va a dañar mi persona, mi salud y por supuesto mi integridad también. Ok, gracias, profe. Bárbara, ¿quieres contestar alguna pregunta? Sí, donde dice que dónde se encuentra la razón, pues yo pienso que cuando uno tiene conciencia de lo que no lo, de algo que no lo hizo y que, pues como dicen a veces, no te doy la razón porque tú tienes, o sea, no lo hiciste y la persona o X problema te están diciendo que tú fuiste o que lo hiciste, pero pues en realidad uno dice, pues yo tengo la razón porque yo estoy diciendo algo que a mí me consta que lo hice, aunque la otra persona esté diciendo lo contrario, pienso yo. Justamente, Bárbara, muchas gracias por compartir y muy bien entendido. La razón se encuentra en la conciencia justamente que nosotros tenemos, pues de saber evidentemente que mi actuar o la situación en la que yo estoy viviendo, yo hice lo correcto, o sea, yo hice lo que tenía que hacer en ese momento. Y posiblemente, porque así ha habido enemistades por muchos años, incluso por generaciones de familias. No sé si les ha pasado. Yo conozco familias que por Sí. generación los hijos y los nietos se llevan ese rencor. Y entonces, si tú te pones a analizar cuál fue lo que detonó, pues evidentemente o fue que el abuelo se quedó una hectárea de más o que, etcétera, cosas materiales, ¿no? Sí. Entonces, la razón nos lleva justamente a analizar
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y por qué razón mi conciencia me dice que yo tengo la razón? Que es justamente lo que Bárbara dice. Y cuando yo descubro que mi conciencia junto con mi razón y mis emociones concuerdan, pues evidentemente si la otra persona dice que tiene la razón, pues es su problema. Yo tengo mi versión y yo sé lo que está sucediendo conmigo mismo, con mis emociones, con mi razón, con mi intelecto, pero sobre todo con mi conciencia también. Gracias, Bárbara. Eli, Sí, me gustaría que me compartieran también la última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre usar la razón, la conciencia y la emoción, que es justamente lo que acabamos de comentar ahorita? tienes tu micrófono cerrado, Eli, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Eli. Buenas tardes. Bueno, la dos o la tres, bueno, llegué un poco más tarde a la plática. La que tú decidas. Ahorita, pensando en la número dos, una situación justo apenas, y retomando un poquito de lo último que escuché, en el consultorio donde yo estoy apoyando, bueno, hubo una situación como de extorsión a la dueña del lugar. Entonces, mi primer instinto fue como cuando me lo empezó a decir, no sabíamos todavía que era extorsión, pero me lo empezó a decir y mi primer impulso fue decir, sí, sí, yo voy a dar como dinero, ¿no? Porque originalmente ese era el planteamiento, ¿no? Después, me piden mis documentos oficiales como el INE, mi constancia fiscal y algo más que nos pedían. Entonces, le marco a la contadora que me apoya y le pregunto por mi constancia y ella me cuestiona y me dice, pero ¿para qué la necesitas? Y le cuento, ¿no? Y me dijo, no, no está bien. Dice, tú no puedes dar tu constancia fiscal. Ese documento que dicen que te van a dar no aplica para ti. Lo voy a investigar más, pero no aplica, ¿no? Porque tú eres independiente y algunos detalles más. Y ahí es donde entra ahorita lo que dices. O sea, primero mi instinto fue decir sí, ¿no? Luego me asesoro y me dicen no, porque eso no es correcto y ese documento no aplica y además, en este caso, tú no puedes andar dando documentos o mandando a gente que ni conoces, ¿no? Y entonces ahí inmediatamente entró esa parte, ¿no? Como más la conciencia y la razón. Y entonces ya más tarde me comunico con la dueña y le digo, no, ¿qué cree? Me asesoré y me dicen que no, entonces ni voy a dar dinero ni voy a mandar mis documentos, porque me dicen que ese documento no es para mí. Entonces, ahorita justo lo que decías, viene como estas partes que las di ahorita muy claras, ¿no? Y Ujú. también la emoción, porque en su momento, claro que fue un poco entre la incertidumbre de qué va a pasar y a mí directamente no fue la extorsión, pero sí fue como la incertidumbre de, ¿y qué tal si sí el documento sí va a llegar, ¿no? Ya luego lo pensé y dije, bueno, que llegue directamente a mí y ya lo resolveré yo. Pero bueno, al final ya nos comentaron que sí había sido como extorsión, entonces ahorita lo vi como un poco más detallado. Muy, Gracias. muy buen ejemplo de una situación personal, Elizabeth. Gracias por compartirlo. Justamente, pues actuaste primero por la emoción, ¿no? De saber y qué va a suceder y si esto nos trae problemas y si realmente sí es cierto. Entonces te lleva como a la incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? O sea, actuaste 100% por la emoción hasta que buscaste ayuda. Hay personas que incluso cuando no saben qué hacer, buscan ayuda y tienen otra visión, otro punto de vista que les ayuda justamente a llegar a la razón. Pero hay personas que se lo quedan para sí mismas y solamente actúan por la emoción. Entonces no se actúa mediante la razón. Si tú fueras un tipo de persona donde no buscas ayuda, pues evidentemente ya ahorita tendrías un problema muy grande, ¿verdad? Entonces son situaciones que nosotros vivimos en el día a día y que evidentemente pues nos hacen recapacitar si realmente estoy usando la razón o la emoción. Entonces, qué bueno que logramos a esto. Y sí me gustaría anexarles, por favor, ¿cómo? Porque me pueden preguntar, oye, Giovanni, ok, muy hermoso lo que dices, pero ¿cómo puedo hacer para dejar de lado la emoción y utilizar la razón? Hay ejercicios, yo siempre recomiendo ejercicios en terapia. Hay ejercicios, el principal ejercicio es la respiración. Gracias. Una persona que antes de tomar cualquier decisión por medio de una emoción o enojo o tristeza o alegría, hay personas que con mucha alegría pueden hacer igual bastantes cosas que pueden dañar su salud o lo que sea, o dañar a otra persona. Siempre tenemos que darnos esos 30 segundos
de respirar. Y esta respiración ustedes de mamás las han vivido. Cuando tu hijo llegaba de la secundaria y te decía, mamá, es que le rompí el cuaderno a otro compañero y me mandó llamar la maestra. A ver, Marta, respira profundo. Y ya entonces piensas qué hacer. Ustedes, las mamás, son perfectamente maestras de esta técnica de respiración. Pero si nos vamos más allá de solo utilizarla como una herramienta, sino utilizarla con una conciencia de trabajo personal, la respiración trae muchos beneficios. Incluso antes de irte a dormir, haz ejercicios de respiración. Respira por la nariz y exhala por la boca. Y poco a poco vas cerrando tus ojos, incluso vas abandonando las preocupaciones, lo que sucedió en el día y tienes apertura para el sueño, para el buen descanso y para el otro día empezar al 100 otra vez, con el mismo problema, con la misma mortificación, pero tú al menos ya hiciste el ejercicio de soltar en ese momento. Entonces, ¿qué pueden hacer? Respiren. Respiren, realmente respiren. Y el ejercicio de respiración lo pueden hacer en cualquier lugar, incluso antes de llegar al trabajo. Si hay una persona que te está molestando, que te fastidia en el trabajo, respira profundamente y entonces tu cerebro tiene apertura a eso, le das más oxigenación, tus neuronas funcionan más, hay más neuroplasticidad, hay más conexión entre neurona y neurona y entonces puedes llegar a grandes conclusiones y a grandes posibilidades de lo que puedes hacer con respecto a una situación. ¿Les gustaría anexar algo más, Martita, antes de ir a la despedida? Ángeles, Sí, quiero compartir algo que me pasó con unas amistades. Em, Estaban discutiendo frente de mí. Entonces, una de las personas fue muy agresiva. Entonces, mi primera reacción fue, pues, enojarme. O sea, enojarme dentro de mí. No lo enseñé. Sino dije, no puede actuar de esa manera, siendo tan agresivo y aparte, como imponiéndose. Entonces ya yo dije, no, no es mi situación. Sí están, discutiendo frente de mí, pero no es mi situación. Entonces ya después esta persona, en ese mismo lugar donde estábamos, me dice, quiero disculparme contigo porque no tuve un buen momento, me salí de control y quiero disculparme contigo porque tú estuviste enfrente en la discusión. Y yo le dije, a mí no te tienes que disculpar conmigo no pasó nada. Con quien te tienes que disculpar es con la persona que sí agrediste. O sea, no golpeaste, pero sí fuiste agresivo. Entonces tienes que disculparte con ella, con esta persona, no conmigo. Y digo, a mí no, le dije, no, yo no voy a meterme en esta situación porque no me corresponde. Sin embargo, sí te recomiendo que veas tus emociones, cómo las vas a tratar, porque no puedes reaccionar por tu emoción de que te enojaste por lo que te haya dicho, porque no escuché yo realmente la situación. Simplemente yo estaba ahí, pero no le puse atención porque pues no me correspondía. Entonces, dije, necesitas trabajar en tus emociones, porque si reaccionas siempre por tus emociones, siempre vas a terminar agrediendo a alguien y eso pues no es bueno. Y me dice, no, no es fácil. Digo, por supuesto que no es fácil, yo lo sé por experiencia propia. Yo fui muy agresiva, yo fui muy intolerante, yo fui todo lo más malo que tú puedas ver en una persona. Yo lo viví en mi familia, yo lo aprendí de mi familia y yo lo ejercí con mi familia. Entonces entiendo perfectamente de lo que estás hablando. Sin embargo, hay que trabajar las maneras de ser. Entonces, hay que cortar con los patrones, porque si hay patrones que no te llevan a nada bueno, pues ¿para qué los quieres? Entonces, pues ya después de todo eso, digo, porque si tú trabajas en todo eso, en ti, el beneficio es tuyo. El beneficio no es para nadie más. Sí va a ser
para los demás porque ya no vas a actuar igual. Sin embargo, el principal beneficio va a ser para ti. Y al final, terminó agradeciendo que no lo juzgué y que me metí en la discusión. Dije, pues es que no me correspondía a mí. O sea, sí me enojó, sí quería responderte, sí quería defender a la otra persona, pero eso no me correspondía. Entonces, pero sí agradecí que se haya disculpado, sin embargo, pues era algo que a mí no me pertenecía. Claro, Ángeles, y decidiste soltar, evidentemente, porque reconociste que no era tu problema, ¿vale? Era de él, era personal de él, de sus emociones, y aunque te causó enojo en ese momento, decidiste soltar. Seguramente soltaste hasta el momento en el que pudiste aconsejarlo, que eso es lo que me encanta cuando utilizamos razón y emoción, Y y es lo que le emoción. pasó a Elizabeth también, porque a través de ello incluso podemos salvar una situación. Si Elizabeth salvó una situación de extorsión y tú ayudaste a que una persona al menos se pusiera a recapacitar sobre la acción que había tenido en esa situación. Entonces es lo que me encanta cuando los seres humanos reconocemos nuestra razón y entonces le damos paso a la emoción para poder actuar sobre cierta situación. Creo que esa es la intención y con eso quiero ir cerrando, la intención de que el ser humano sea un ser racional. Un ser racional no es solamente aferrarte a lo que tú crees, a lo que tú piensas o a lo que tú sientes. Un ser racional va más allá solo de eso. El ser racional tiene la capacidad incluso de aceptar lo que es, lo que siente, lo que piensa para poder ayudar a los demás, que es justo la empatía y por eso me encanta Nazaret Castellanos, porque la empatía incluso es una capacidad cerebral que nosotros tenemos, donde nuestras neuronas se encuentran en juego, un alimento que tiene nuestro ser para poder ayudar a la sociedad, para poder estar con la sociedad. Pero repito, no siempre somos responsables. Ángeles aprendió que ella no es responsable de la situación que los demás están atravesando. Sin embargo, ella aportó su granito de arena. Si lo aceptó bien y si no, no es mi problema. Pero ya reconociste qué es lo que está sucediendo contigo y con las demás personas también. Adelante, Martita, por favor. Pues yo creo que con las dos, situaciones que pusieron tanto Ángeles como Eli, pues queda contestada la tercera pregunta, ¿no? La diferencia que hay entre razón, Justo. Sí, ya conciencia. por eso no la pregunto. Exacto. Sí, porque con ellas Justamente. queda. Y Sí, el pues, ejemplo evidente. ¿algo más que nos quiera agregar, profe? No, yo al contrario quiero agradecerles la oportunidad y les repito, es un tema bastante extenso. Traté de simplificarlo, traté de agregar conceptos siempre en mis presentaciones, en mis trabajos. Me gusta anexar el fundamento teórico porque esto no lo digo yo, esto es un análisis al que yo he llegado por medio de toda la información que he recaudado por medio del estudio de la ciencia, de la filosofía, de la psicología y evidentemente con el gusto y el placer de compartirlo con ustedes. Y me encanta, o sea, me encantan estos talleres porque evidentemente llegamos al punto de humanizar. Humanizar no solamente se queda en una palabra, sino más bien en la actitud que nosotros tenemos con mi vida y con la de los demás, que todos somos partícipes. Te agradezco infinitamente, Martita, por esta invitación y bueno, también comentarles que es un tema muy extenso que requiere de más horas, no solo una, y de mucho estudio. Pero creo que se pudo compartir y pudimos al menos desahogar la información y llevarnos una idea y un trabajo seguramente personal a nuestra casita en estos días. Y pues esperemos que no sea la primera ni la última Cuando vez que nos gusten, acompañen. Y cuando gusten. no me gusta irme sin antes preguntarles, ¿con qué se quedan de esta plática? Eli, ¿con Pues yo qué me te... quedo con, bueno, No, adelante, adelante, este, Bárbara. yo me quedo con lo que el profesor decía, que pues tuviéramos en cuenta la respiración, que la practicáramos, porque a veces nuestras emociones son tan fuertes que explotamos y no nos damos cuenta de que nos estamos dañando. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo cuido a mamá de la tercera edad que tiene 93 años y a veces me es muy difícil interactuar con ella. Nos hablaban acerca de lo que
debemos de tener esa, ¿cómo se llama? Lo que dijo la persona donde nos puso el video, Empatía. empatía, pero a veces a mí me cuesta mucho. Entonces ahorita pues en lo que más me quedó es de poner en práctica la respiración para que yo pueda sobrellevar esta situación que ahorita estoy viviendo. Y agradecerle al profesor pues todo lo que nos brindó en lo que nos dio ese conocimiento que pues que sí ayuda de mucho, como dice, todavía es mucho más extenso, pero con este poquito que nos dio, pues creo que a mí me concientizó mucho, nada más. Gracias, Gracias. Bárbara. Ángeles, ¿con qué te quedas de esta plática? Mira, para mí se me hizo un tema muy importante porque yo no me había puesto a pensar en cómo trabaja el cerebro o dónde está la conciencia o todo eso que preguntó. Sí, bueno, es muy importante hacernos conscientes. Yo simplemente decía, voy a hacerme consciente de lo que hago y de lo que digo. Como lo hablamos anteriormente en una ocasión, Marta, saber qué palabras utilizar para no dañar a la otra persona. Entonces eso es ser consciente. Pero yo no me había puesto a pensar nunca dónde está la conciencia, dónde está la razón, nada de eso. Y fue una muy buena, muy buen tema. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Eli, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con la claridad de lo que es como este ser racional. Y ya como lo explicó el maestro Giovanni, pues entre poder nosotros cada día mejorar entre lo que sentimos, pensamos, si ocupamos la razón, si nos llevamos por el instinto o por la emoción, pero tratamos de mejorar cada día siendo más conscientes, más racionales. Con eso me quedo. Profe, ¿con qué se queda de esta plática? Pues bueno, yo me quedo con la espinita de qué sigue. Tengo la incertidumbre de saber qué sigue, Martita, porque sí, repito, es un tema tan extenso que evidentemente requiere de más trabajo. Y el qué sigue no me refiero a lo teórico, sino más bien a lo práctico. ¿Qué sigue a partir de lo que compartimos? Recordemos que la información que nosotros damos, si tú, como lo hizo Ángeles, como lo ha hecho Elizabeth, la información que nosotros damos a otra persona, nos lleva un grado de trabajo personal y de conciencia para aplicarla en mi vida y en mi situación personal. Y evidentemente a través de esa conciencia que yo tengo sobre mi situación, entonces yo puedo tener la empatía con la otra persona, que habla justamente pues del trabajo que Bárbara tiene con su mamá en este caso. Entonces me quedo con eso, con la inquietud y el trabajo personal de lo que sigue a partir de este trabajo que hicimos el día de hoy, de hablar acerca del ser humano como un ser racional. Pues muchas gracias, profe. Y pues yo me Gracias. quedo con el agradecimiento a cada uno de ustedes y pues dándome cuenta que lo que aprendí de usted, profe, pues sí lo he estado poniendo en práctica. Por eso cuando ya me contestó que sí, dije, este es el tema, ¿qué le parece si damos ese tema, no? Entonces fue muy enriquecedor. Pues nuevamente agradecerle y como le decía, esperemos que no sea la primera ni la última y que la próxima vez que nos acepte la invitación, pues pueda haber un poco más de lo que hemos trabajado con este tema. Muchas gracias, Martita, por la invitación y gracias a todas las compañeras que estuvieron aquí trabajando en este taller también. Agradezco muchísimo. Pues muchas gracias, que tengan bonita tarde.